Buena suerte. Hola, muy buenas tardes. Mientras van ingresando los asistentes, vamos a esperar, yo creo, un minuto, Juan. Ok, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, bienvenidos. Eh, Yo creo que mientras les puedo ir comentando, cualquier pregunta, consulta, la pueden dejar en la sección de abajo. Siempre recalcar que es más que nada en el lado de pregunta y respuesta, no en el chat, que es más fácil registrar después la respuesta por ese lado. El, ¿Partimos, Juan? Ya. sí, El, adelante, Sí, iniciemos. les doy la bienvenida a todos. Voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Me presento, soy Santiago Wif, el encargado de la marca de Gioqui acá en Chile. Me acompaña Juan Monsalve, que es nuestro Product Marketing Manager para Latinoamérica. Está con nosotros Miguel Orrego, que es de la empresa Solufil, que es nuestro distribuidor. Les damos la bienvenida a este webinar de normas de calidad de energía. ¿Puedes seguir, Juan, por favor? Una pequeña introducción sobre la marca. Somos Gyoki, una marca japonesa que ya lleva más de 70 años en el mercado, casi 80 85 años en el mercado casi, japonés y en el mundo. Es importante recalcar que somos una empresa japonesa que manufactura todavía en Japón, que es importante mencionar que, por ejemplo, nuestro equipamiento también, aparte de la manufactura local, son semiconductores japoneses, y ahí donde uno puede recalcar que en general es una empresa de que su foco es la calidad y ahí donde podemos también tranquilamente entregar garantía por más de 3 años, por 3 años en nuestros equipos. La mayoría, casi el 100% de nuestros equipos tiene 3 años de garantía. Y normalmente Geoki es una de las empresas en general que se preocupa de estar todos los años lanzando nuevos productos. Sus niveles de inversión en investigación y desarrollo están enfocados en las ventas, son un 15% sobre las ventas, no sobre las ganancias, que es muy distinto. Y tenemos un complejo con más de 300 personas trabajando en investigación y desarrollo. Siguiente, Juan. Ahí ya partes tú, ¿cierto? Sí, pues gracias Santiago por la introducción y no, hombre, ayúdame ahí con las preguntas y de pronto al final para que contestemos las preguntas, ¿no? Como en Ya. vivo. Muchas gracias, Eh, Juan. no, gracias, gracias. Me presento, mi nombre es Juan Monsalve, yo hago parte de Hioki como Product Manager, estoy en Colombia, pero he tenido la oportunidad, la grandiosa oportunidad de ir mucho a Chile, visitar la industria, adaptar las técnicas. Me he estudiado la norma, por acá está, la norma técnica con respecto a calidad del suministro, lanzada en diciembre del 2019. Entonces, un poco, digamos que la charla es acerca de la normatividad, es un webinar educativo, no pues queremos como enfatizar en mostrar nuestras soluciones, que al final sí lo vamos a ver, pero rápidamente y más como hacer un aporte educativo de saber cómo interpretar los valores, tener presente que los estudios de calidad de energía se hacen a través de un estudio estadístico, entonces como interpretar bien
qué quiere decir los percentiles, qué quiere decir que se tome el 95% de las muestras, qué quiere decir que la tensión se caiga o se sube. Digamos que ese es el enfoque del webinar, más educativo, de que ustedes tengan herramientas a la hora de hacer un buen análisis de calidad de energía que les permita entonces encontrar una solución. Vamos a ver lo que es la introducción, luego el grueso del contenido está más en la norma de calidad, estudiar cada uno de los parámetros, qué significa, cuáles son las causas y efectos digamos, cómo se pueden corregir, ¿ok? Y al final vamos a ver las recomendaciones a partir de las soluciones que tenemos desde Gioki. Los invito a que activen, que participen activamente a través del chat. Cualquier eh, cualquier comentario, cualquier pregunta es sumamente importante y al final lo que pretendemos todos es pues aprender, ¿no? Calidad de energía, voy a iniciar como con una introducción y bueno, básicamente calidad de energía es una serie, es como fijar unos umbrales para una serie de parámetros eléctricos a partir de los cuales se establece el buen funcionamiento del equipamiento y las instalaciones. ¿Ok? Eh, Al ser, digamos, unos umbrales y unos parámetros, debe haber un consenso, ¿cierto? Un consenso para poder establecer cuáles son los umbrales adecuados y cuáles son los parámetros que se quieren medir. Entonces, digamos que ese consenso hace que haya una normatividad entonces relacionada con calidad de energía. Y la normatividad, pues cada país trata como de tener sus normas, pero digamos que a nivel mundial hay digamos, como tres tipos de normas que se han impuesto, ¿cierto? Está la normatividad europea, que es la IS 61000, la normatividad europea a través de la IS o de la EN. Tenemos la normatividad americana o, bueno, de Estados Unidos a través de la IEEE. Y tenemos ahorita China, la gran superpotencia que viene ya detrás, pues ya casi a ocupar el primer lugar, también tiene su propia normatividad, ¿cierto? Y que, digamos, ha ganado terreno en la parte asiática y también Japón. Japón eh, cuenta con su propia normatividad. Ahora, digamos que dentro de esa normatividad hay unas que se han impuesto más sobre otras. Claramente para la parte de suministro de calidad de energía, la IS 61430, personalmente creo que es como la norma más importante, ya que define cómo funciona, o sea, que define qué es calidad de energía, qué parámetros se deben de medir, cómo deben funcionar los instrumentos analizadores de calidad de energía, cómo son sus algoritmos, cuáles son las precisiones. Así que fundamental, especialmente pues en Europa, América, la IS 61430. Luego tenemos otras como la 47, la 45, la 415, perdón, que establecen, por ejemplo, cómo se deben medir armónicos, la 415 que habla de las técnicas de medición de flicker. Tenemos otras herramientas importantes que las vamos a mencionar y que yo me he dado cuenta que muchos no la conocen, como la curva CMA-IPIC, muy útil para poder interpretar algunos eventos momentáneos que pueden ocurrir durante el suministro de electricidad durante las mediciones. La EN 50160 es muy, muy usada aquí en los países latinos, incluyendo Chile, y habla de las características de la tensión. Entonces, básicamente la N50-160 nos dice, a partir de un consenso y análisis estadísticos, cuáles son los umbrales, digamos, que se deben establecer o que me indican que el suministro está en buenas condiciones. Tenemos la IEEE 519. Para mí personalmente, pues es como la norma más completa con respecto a lo que es análisis armónico. La IEEE 519 te explica absolutamente todo, cómo se crean los armónicos, cuáles son los tipos de carga, cuáles son las afectaciones de los armónicos, cuáles son los umbrales, cómo se mide, etcétera. Entonces, en la parte de armónicos la vamos a hablar brevemente. Más adelante vamos a hacer un webinar típicamente de armónicos basado en la IEEE 519 y el código de red local, ¿cierto? Entonces, digamos como un compendio de las normas más importantes.
Y lo que es habitual es que las normas locales, al final, digamos que son una copia de cada una de estas normas con unos ligeros cambios en algunas ocasiones, pero que al final de todo es basado en estas copias, en esta normatividad. Y lo vamos a observar ahorita cuando hagamos las comparaciones entre la norma técnica chilena y la N50-160, por ejemplo. ¿Ok? Em, ¿Por qué es importante medir calidad de energía? Eh, digamos que yo siempre he optado porque la mejor forma de explicar la importancia de tener un buen suministro de calidad de energía es explicar cuáles son las causas de tener un mal suministro de calidad de energía. ¿Ok? Eh, digamos que el primero y más notable es la sanción por bajo factor de potencia. Digamos que este es uno de los efectos más visibles y que se ve reflejado mes a mes en la factura del servicio de distribución de energía. Eh, es una multa que se pone y que llega en la facturación por bajo factor de potencia. Ahorita vemos como los umbrales del factor de potencia, ¿ok? Yo personalmente he conocido clientes que pagan 5.000, 6.000, $7.000 mensuales solo de multa por bajo factor de potencia. Eh, y hoy en día hay una tendencia a nivel mundial, inclusive en Latinoamérica, que es que los países han actualizado su código de red o la normatividad con el propósito de mejorar la eficiencia en el consumo de energía. Hay una estadística que indica que el 40% de la energía que se genera en el mundo se desperdicia, ¿cierto? Mayormente en forma de calor, obviamente entonces las líneas de transmisión van a tener una pérdida que al final eso no lo cobran la factura de servicios, pero también en las instalaciones y por las malas prácticas de mantenimiento hay un desperdicio de energía. Varios países entonces han optado por volver más estricto el código de red. Yo creo que en Latinoamérica el primero que empezó fue en México, como en el año 2016, seguido de Chile, Colombia en el año 2017, y la idea, bueno, Brasil también ha actualizado su código de red en aras de volverlo más exigente, es decir, que haya una mayor eficiencia como tal en el consumo de energía y digamos que de ese 100% de energía no se desperdicie el 40%, sino pues una porción menor, entonces detrás de eso está la normatividad y la exigencia como tal. Otros hechos importantes del mal suministro de calidad de energía son los paros inesperados, ¿cierto? El disparo fantasma de los sistemas de protección que uno no sabe cuál es la razón. O sea, a simple vista, obviamente habría que hacer un estudio para poder determinarlo. El desgaste prematuro de los componentes y equipamiento. Un ejemplo, un motor eléctrico de buena calidad, un motor eléctrico para la industria, tiene una vida útil de alrededor de 10 años, dependiendo de la calidad del fabricante. Un mal suministro de calidad de energía puede reducir su capacidad o vida útil a la mitad, o sea, a 5 años. Entonces, de ahí la importancia también de proteger los activos como motores, transformadores, de que el suministro sea el adecuado y tener presente que estos se diseñan para ser operados bajo ciertas condiciones, que cuando se sale la alimentación de esas condiciones es donde empieza ya el desgaste prematuro como tal. Deficiencias en líneas de producción y yo creo que la más importante es que un mal suministro de calidad de energía puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas que trabajan alrededor, ¿cierto? De si tengo un operario que está moviendo una determinada máquina, un mal suministro puede generar una descarga eléctrica, etcétera. Entonces, muchas más pueden ser las razones. Trato de ser como breve y poner algunas de las más importantes, pero con toda seguridad debe haber muchas más razones. Em, la norma técnica chilena es un PDF, me parece que está muy bien explicado, trae, digamos, acá lo que vamos a estudiar hoy, que es la calidad de producto y la calidad de suministro, donde se explican cuáles son los parámetros que se deben de medir y bajo cuáles umbrales. En la presentación, la norma la pueden descargar de forma gratuita, entran a internet, ponen norma técnica CNE de diciembre del 2019 y la pueden descargar de forma gratuita. Igual, la presentación la vamos a compartir
Y en la presentación también les vamos a apuntar la norma técnica chilena para que ustedes también la estudien y la tengan presente a la hora después de realizar sus informes y hacer estudios de calidad de energía. Bueno, importante también, antes como de empezar de lleno con la normatividad, es conocer la clasificación de los analizadores. Me he dado pues cuenta a través de los años que muchas personas desconocen, digamos, el alcance de un analizador de calidad de energía, que hay una clasificación que dependiendo de la aplicación se recomienda un instrumento u otro, ¿cierto? Y digamos que muchas personas creen que un analizador de redes es un instrumento que lo hace todo. Entonces, no, también el objetivo aquí ahorita es explicar cuál es el alcance de los analizadores. Entonces, bueno, eso trata de acá en este momento de este slide. Un analizador de calidad de energía es un dispositivo diseñado de acuerdo a un estándar que es el IS 61430. Eso quiere decir que si usted tiene un analizador de una marca X y si usted se lee el manual y en el manual en ningún momento se especifica la norma o que cierto parámetro se mide de acuerdo a la norma IS 60430, básicamente eso no es un analizador de redes. Absolutamente todos los analizadores de redes deben estar diseñados y funcionar de acuerdo a la IS 61430. La 61430 tiene ediciones, ¿cierto? Creo que la primera edición, no sé si es del 2005 o del 2008. No, la segunda edición. La tercera edición, que es la que tenemos ahorita, se lanzó en el 2015. Entonces, haciendo cálculos, tenemos que una edición o una actualización de la norma se, se, se lanza o se libera alrededor de cada 10, 8 cada 10 años. Así que como bajo esa lógica, es muy probable que en los próximos años, está muy cercano, no sé, 1, 2 o 3 años, tengamos la edición 4. ¿Ok? Pero ahorita estamos en la edición 3 del 2015 y probablemente la edición 4 ya tenga más parámetros, se midan ya no armónicos hasta el orden 50, sino que se va a medir algo que se llama supraarmónicos. Ahorita con todo el tema de los cargadores de vehículos eléctricos, las redes on-grid que están interconectadas, y eso está generando como otra serie de retos y problemas que van a ser, digamos, analizados en la nueva edición que esperamos que salga pronto, ¿no? Entonces es importante verificar que el analizador, por ejemplo, sea de la última edición, que es la edición del 2000, la edición 3 del 2015, porque si ya es una edición 2 ya estamos hablando de un instrumento que ya está, digamos, un poco atrasado con respecto a la normatividad. Básicamente se mide en un analizador de calidad de energía, es para medición, registro y análisis de fluctuaciones o perturbaciones en ¿En dónde? En el suministro de electricidad con una frecuencia de red. Frecuencia de red, estamos hablando de 50 o 60 Hz. ¿Ok? Em, Listo. A partir de esta información, es importante entonces establecer los alcances de un analizador de redes. Un analizador de redes no es el instrumento adecuado si yo quiero evaluar la salida de un variador de velocidad, por ejemplo, un variador de frecuencia. Si yo tengo un problema en un variador de frecuencia y quiero mirar las formas de onda, quiero mirar las señales de corriente, potencia, etcétera, un analizador de redes no es el instrumento adecuado porque la salida de un variador, pues la frecuencia fundamental o la frecuencia de conmutación ya no está en 50 o 60 Hz, sino que está conmutando a altas frecuencias. ¿Sí? Entonces, de ahí ya vamos a empezar a tener limitaciones y no es que el analizador le pase nada, simplemente es que las lecturas del analizador no van a ser las más precisas, ¿cierto? Entonces va a haber un error significativo, por lo cual, digamos que el analizador de red no va a ser el instrumento adecuado. En resumidas cuentas, el analizador de calidad de energía se usa única y exclusivamente en suministro, o sea, en la parte que alimenta las diferentes cargas como motores, eh, transformadores, eso teniendo presente que no haya un elemento de control o de switcheo de por medio, ¿cierto? Que va a afectar como tal el desempeño de los analizadores. La norma clasifica entonces los analizadores en dos tipos, en clase A, en Gioqui es el TQ3198. Digamos que la norma es más exigente, la norma dice, bueno, los algoritmos de medición para medir el tiempo son estos.
Los algoritmos de medición para medir la caída de tensión son estos. Los algoritmos de medición de Flickr son los de la 415. Los de los armónicos están establecidos en la 47. Es decir, el instrumento netamente tiene que estar unido a la normatividad, ¿cierto? Eh, el clase A es un instrumento más exigente, donde los algoritmos de medición, digamos, son más robustos, más exigentes, las precisiones son, digamos, las mejores a la hora de que el instrumento pueda funcionar. Y digamos que un clase A es fundamental en aplicaciones donde yo quiera resolver o dirimir un tema legal, ¿cierto? Usted como cliente compra un servicio de calidad de energía y el gobierno le dice a las empresas de distribución, el suministro de calidad de energía debe estar bajo estas condiciones, que es lo de la norma técnica, ¿cierto? Y recuerden que la energía circula, ¿no? La energía circula y lo más habitual es que cuando la energía circula por una instalación, el regreso de la energía ya viene con muchas impurezas, las señales están deformadas y por lo tanto es responsabilidad de los usuarios, si el suministro ingresa de forma correcta, que lo vuelvan de forma correcta. Entonces, digamos que en temas contractuales, si yo veo que la empresa de distribución me está proporcionando un mal suministro de calidad de energía, o sea, que los problemas vienen desde afuera, yo puedo establecer una acción legal, ¿cierto? Una demanda, supongamos que hubo daños involucrados por un mal suministro, eso es difícil, pues al final de demostrar y de hacerlo, pero la forma de hacerlo es a través de un analizador clase A, ¿sí? Es un equipo costoso por todas las exigencias que tiene con respecto a la normatividad. Y acá hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la IS, la 430 establece que el error en el tiempo de medición para un equipo clase A debe ser de más o menos un segundo en un lapso de 24 horas. Recuerden que los analizadores tienen un reloj, ¿cierto? Para poder medir la eventualidad de las anomalías, es decir, cada cuánto o en qué fecha ocurrieron. El PQ3198 tiene un error de 0.3 segundos en un lapso de 24 horas, es decir, que este equipo es clase A para la medición de tiempo. Y eso es otro parámetro importante porque la norma establece las precisiones para cada uno de los parámetros que se midan. Entonces, ¿qué hacen muchos fabricantes? El fabricante dice, es que mi analizador de calidad de energía tiene un error de 0.1 en la medición de tensión de acuerdo a la norma IS 430. Bueno, eso lo hace clase A para medición de tensión, pero ¿qué tal los otros parámetros? Si es clase A para los otros parámetros, entonces ahí es donde muchos fabricantes, sobre todo los de bajo costo, como que juegan con eso, ¿no? Como que te dicen que es un equipo clase A, pero no especifican para qué parámetros. Entonces la importancia es, si es un equipo clase A, que sea clase A en todos los parámetros que establece la norma. No solo tensión, no solo medición de tensión. Los clase S, digamos que es un equipo menos potente con respecto a las exigencias, menos preciso, pero que igualmente es un equipo que se puede usar, por ejemplo, para mantenimiento preventivo y predictivo. Si digamos que la calidad del suministro por parte del distribuidor está bien y si yo quiero hacer un plan de mantenimiento preventivo predictivo al interior de mi instalación, detectar fallas, hacer estudios de consumo y carga, hacer tendencias de los parámetros eléctricos, un equipo clase E es un equipo más que suficiente. ¿Sí? Clase S, perdón, clase S. Acá un ejemplo, el error en el tiempo de medición, mire que la norma es más laxa, ¿cierto? Da un error de 5 segundos para un lapso de 24 horas, a diferencia del anterior que era de un segundo. El PQ3100, que es nuestro equipo clase E, tiene un error de 0.5 segundos. O sea que el PQ3100 es clase A para medición de tiempo. ¿Ok? Solo para medición de tiempo, ¿cierto? Hay que ver qué otros parámetros. Este lo pongo porque anteriormente en la edición 2 los data loggers de potencia, que son estos equipos que se llamaban clase B, en nuestro caso es el PW3360. Digamos que muchos fabricantes lo vendían como si fuera un analizador de redes, pero no, es un equipo que se usa para medir tendencias, por ejemplo, para medir consumo, para medir cargabilidad, para hacer un estudio, pues digamos, superficial de armónicos, porque los equipos pues miden armónicos y también, digamos, la tendencia de los armónicos más, y sin embargo, en la edición 3 se eliminó esta clasificación, así que ya no son considerados analizadores de calidad de energía, ¿cierto? Entonces, bueno, como aclarar ese punto.
Estadísticas importantes, digamos que a nivel mundial hay una estadística que establece que el 80% de las perturbaciones en el suministro de calidad de energía son ocasionadas en la propia instalación o en la propia compañía o en la propia empresa, y son muchas las razones, ¿no? Entre ellas, pues cableado o puesta a tierra de forma inadecuada, tener presente que la puesta a tierra es como la base del mantenimiento y todo parte de allí. O sea, un buen mantenimiento, lo primero que se debe es chequear o verificar en un buen mantenimiento, en un programa de mantenimiento preventivo predictivo, son las tierras. ¿Listo? Las tierras tienen muchas funciones, dentro de ellas, digamos, ofrecer una estabilidad al sistema, en el eventual caso de que haya una falla, que las sobrecargas circulen por la tierra, ¿cierto? Entonces, fundamental los sistemas de puesta a tierra. Luego está la presencia de armónicos. Hoy en día las cargas son más electrónicas y la tendencia es a que cada vez sean más electrónicas. Y el hecho de tener cargas electrónicas por defecto hace que surjan el problema de armónicos, ¿no? Así que también la presencia de armónicos es una problemática hoy en día muy común. La parte sobre circuitos, de circuitos sobrecargados, de que yo tengo un sistema que está diseñado para cumplir con unas especificaciones de potencia particulares, pero es muy habitual que uno vaya agregando cargas o las vaya cambiando y digamos que no esté consta tanto que yo estoy cambiando una carga, digamos una máquina por otra, pero esa otra puede generar armónicos o puede sobrecargar el sistema porque está, digamos, generando un mayor consumo. De ahí la importancia entonces de estar verificando que las potencias y los consumos no sobrepasen la capacidad instalada de los transformadores que generan un daño, pues digamos ya grave como tal, ¿no? Eh, También el tema de arranque o paradas de máquinas grandes o motores. Recuerden que hay un parámetro que se llama la corriente de arranque, que en inglés lo traduce como inrush o corriente de irrupción y estas corrientes. Si no se tiene un buen sistema de protección, digamos que yo tengo un motor cerca a un PLC o un aparato electrónico o un aparato electrónico de potencia, esos pics de corriente pueden, digamos, generar afectaciones. Así que también importante, ojalá que los analizadores de calidad de energía tengan la función de medición de inrush, ¿ok? Para que ustedes puedan dimensionar los sistemas de protección adecuados cuando se instalan sobre todo motores, en la parte donde hay elevadores o ascensores, donde se generan altos picos de corriente. Los analizadores de Giochi tienen la función de detección de inrush. Usted establece el umbral y él le registra, digamos, el pic máximo, le guarda la forma de onda y a partir de eso diseñar un buen sistema de protección. Y el 20% de las anomalías ya son por agentes externos y que, digamos, no se pueden controlar, como caídas de rayos eléctricos, fallos en las líneas de transmisión, tormentas, etcétera, ¿no? Eso nos lleva a que el 80% de las anomalías que yo pueda tener en una instalación se pueden corregir, ¿cierto? Y para ello hay que invertir en hacer estudios de calidad de energía, en diseñar buenos sistemas de puesta a tierra, tener un buen cableado, etcétera. Bueno, vamos ahora sí con la parte de normatividad. Eh, Está la IEC, acá están los parámetros en el orden que se establecen en la norma, pues no sé si quiere decir cuáles que son importantes o no, pero la norma empieza con la medición de frecuencia, voltajes RMS, RMS, o sea, las tendencias de los voltajes de RMS. Habla sobre el flicker, que es como el término en inglés, pero en español le podemos decir parpadeo o fluctuación. Tenemos las caídas, subidas e interrupciones de voltaje, que esto se llaman fluctuaciones o fluctuaciones momentáneas. Tenemos los sobrevoltajes transitorios, desbalances armónicos en voltaje y fluctuaciones de voltaje rápido. Estos son los parámetros que se deben de medir de acuerdo. Este es opcional. ¿Listo? Este es uno de los parámetros que se mide de forma opcional. Eh, Como se dan cuenta, no se habla de medición de corriente, o sea que es importante, obviamente es importante medir corriente, pero en la norma hay un apartado donde brevemente se dice cómo se debe medir corriente, cuál es la precisión, pero lo más probable es que en la nueva edición 4 se hable de más parámetros, incluyendo medición de parámetros de corriente, ¿cierto? Que no está en la norma, ¿ok? Simplemente se menciona, lo mencionan, pero no es mandatorio, no es como obligatorio como tal. Bueno, en este orden de ideas vamos a iniciar entonces como hablando de cada uno de estos parámetros, qué quiere decir, cómo se presenta y cómo digamos, se pueden resolver sus problemas. El webinar es de 1 hora.
y por lo tanto, pues como que no nos da mucho tiempo en ahondar sobre todos los detalles, pero vamos a tratar entonces de ser eficientes como en la transmisión de la información. Igual, por ejemplo, temáticas como armónicos, que es más complejo, lo podemos hacer en un webinar exclusivo de análisis de armónicos. Las variaciones de frecuencia, acá la podemos observar. Yo tengo una onda sinusoidal que debe ser como uniforme y cuando yo tengo oscilaciones o variaciones de frecuencia, la forma de onda va a tener este comportamiento, ¿no? Acá como que se acortó y luego volvió y se estiró, etcétera. Y digamos que son las variaciones que sufre el valor promedio de las frecuencias de la componente fundamental. Estaba hablando de 50 Hz, ¿cierto? Entonces, es importante que las señales no tengan oscilaciones y de hecho es como el primer parámetro o uno de los parámetros más importantes que se deben evaluar en un suministro de calidad de energía. ¿Por qué se produce? Regularmente las variaciones de frecuencia es uno de los parámetros o de los pocos parámetros que puede venir de afuera. O sea que si yo tengo oscilaciones en la frecuencia, hablando del suministro eléctrico, no a la salida de un variador, ni mucho menos, lo más probable es que digamos que esa problemática venga desde afuera, o sea, desde la parte de distribución. Se produce por fallas en la generación, ¿ok? O ya si, digamos, yo lo asocio a un consumo de una carga en particular que se inició en determinado momento, digamos que puede ser ocasionado por eso. El arranque de un motor grande puede ocasionar, digamos, una oscilación o unas variaciones en la frecuencia, pero generalmente es un efecto que viene desde afuera. En los estudios de calidad de energía que yo tengo, que yo he realizado ya a lo largo de muchos años, nunca, o sea, nunca, la verdad, he encontrado variaciones de frecuencia. Nunca, nunca, en ninguno de los estudios que yo he tenido la oportunidad de realizar. Pero bueno, es igual y de hecho es lo primero que uno observa, que no haya variaciones de frecuencia, porque genera una problemática sobre todo en máquinas rotativas como motores o generadores, ya que los motores giran de acuerdo a la velocidad del suministro de la red, ¿cierto? Entonces, digamos, tener oscilaciones en la frecuencia va a alterar como tal el movimiento de los motores. Y bueno, y muchas máquinas eléctricas están diseñadas es para operar en un rango de frecuencia particular. Em, Aquí empezamos un poco como, listo, yo sé que tengo que medir frecuencia, pero la norma da pie a que las oscilaciones en el sistema sean normales, y de hecho es normal, o sea, es normal. Si yo tengo 220 voltios, es normal que usted nunca tenga 220, sino que tenga 225, que tenga 222, que tenga 218, particularmente por la impedancia de las líneas de transmisión, por las caídas de tensión que son normales. Entonces, digamos que la norma contempla siempre porcentajes, de que haya algo que sea normal o que digamos esté dentro de los rangos normales y un porcentaje a partir del cual ya no es normal y que digamos, va a generar una afectación. Ahí es donde entra en juego la N50-160 y establece, por ejemplo, cuáles son esos umbrales, ¿ok? Les mencioné que los análisis de calidad de energía son estadísticos. Es estadísticos porque se toman datos cada cierto tiempo y esos datos se promedian. Algo importante es lo siguiente y que lo he notado mucho. Y es que muchas personas buscan, uno en un analizador de red, un analizador de calidad de energía tiene una frecuencia para medir transitorios y tiene otra frecuencia, está hablando de frecuencia de muestreo para medir anomalías. Em, Cuando uno configura el analizador de calidad de energía, esos parámetros, digamos como tal, las frecuencias de adquisición de datos no se pueden modificar. Lo que yo configuro en un analizador de calidad de energía es la tendencia, es decir, cada cuánto yo quiero promediar los valores que el equipo está midiendo. Les pongo un ejemplo. El analizador de calidad de energía Hioki PQ3198 eh, mide transitorios con una velocidad de 2 MHz. Eso quiere decir que el equipo es capaz de detectar transitorios o sea, con una resolución de 0.5 microsegundos. Para los eventos de tendencia o de anomalía se usa una velocidad de muestreo de 200 kilohertz. Eso quiere decir que el equipo está tomando un dato cada 5 microsegundos. Listo. Cuando usted configura el analizador de redes, usted establece un tiempo, se llama el tiempo de tendencia, que típicamente es de 10 minutos, ¿ok? Voy a poner acá, que de hecho está en la norma, está en la N50-160. Pero muchas personas creen que el equipo cada 10 minutos mide y no es así.
Lo que hace el equipo es que el equipo está midiendo cada 5 microsegundos, ¿cierto? Está tomando sus datos, los está volviendo en valores RMS. Y cada 10 minutos lo que hace el equipo es que guarda esa información en memoria, es decir, guarda el valor máximo, el mínimo y el promedio, un análisis estadístico, o sea, guarda valores estadísticos de todos los datos que midió durante 10 minutos, ¿ok? Teniendo en cuenta que se toma un dato cada 5 microsegundos y ese dato es el que se almacena en memoria. ¿Listo? Y de esta forma yo puedo hacer un estudio de calidad de energía de una semana, un mes, 6 meses, ¿no? Entonces, así funcionan los analizadores de redes. Y no es que si yo lo hago a cada 10 minutos se va a perder información, no. No porque él guarda el máximo, el mínimo y el promedio y además las anomalías se están midiendo cada 5 microsegundos o cada 0.5 microsegundos se guardan en una posición especial de memoria. La N50160 recomienda que la velocidad para el almacenamiento de datos sea de cada 10 minutos para el almacenamiento de datos, como les acabo de mencionar. No quiere decir que si yo lo hago cada minuto es mejor, no, la verdad es que cada 10 minutos es más que suficiente, o sea, eso proporciona suficiente información para yo poder hacer un buen análisis de calidad de energía. Mínimo una semana. Un estudio de calidad de energía no se hace de 2 horas, ni de 3 horas, ni de 2 días, se hace de una semana. ¿Cuál es el objetivo? Poder observar todas las posibles variaciones de mi instalación, cómo se comporta mi instalación cuando no hay carga. Recuerden que cuando no hay carga, los transformadores se vuelven muy reactivos, ¿cierto? Entonces bajan mucho el factor de potencia, si hay capacitores también. Eh, las bajas cargas hacen que el nivel de armónico se incremente, ¿cierto? Entonces es como evaluar todos los posibles escenarios y ese es el objetivo de hacerlo mínimo una semana. Si yo hago el cálculo de los datos medidos durante una semana, muestreándolos cada 10 minutos, eso quiere decir que yo al final de mi estudio de calidad de energía, en las gráficas de tendencia, voy a obtener 1008 datos, ¿ok? 1008 datos. Eh, 1008 datos. En este caso son 1008 datos del valor RMS de frecuencia, medidos cada 200 milisegundos o promediados cada 200 milisegundos. ¿Qué me dice la norma? Me dice, para el 99.5% de los datos, que sería el 99.5% de estos datos, el 1% de esos datos no debe tener oscilaciones. Perdón, el 99.5% de estos datos no debe tener oscilaciones mayores o menores a más o menos el 1% de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una frecuencia de 50 Hz, eh, el 1% son 0.5 Hz, ¿cierto? Si no estoy mal. Es decir, yo no podría, hay una pequeña cantidad de muestras cuyas variaciones pueden ser superiores a estos 0.5 Hz e indica que el estudio de calidad de energía está bien. Pero el otro gran porcentaje, que es el 99.5%, no debe tener esas oscilaciones. Eh, digamos que para el 100% de las muestras, ya casi el 100% de las muestras, yo no debo tener oscilaciones mayores al 4% de la frecuencia del suministro de red, o sea, hacia arriba ni por debajo del 6% de 50 Hz hacia abajo. Entonces, importante poder interpretar esto. Si yo tengo 1000 datos, de esos 1000 datos, el 0.5%, que son, ¿cuánto es el 0.5%? Es como 5, ¿cierto? 5 muestras. Sí, 5 muestras de esos 1000 datos podrían tener oscilaciones mayores a 1% con respecto a los 50 Hz y el restante no debería tener esas oscilaciones. ¿Listo? Entonces, la importancia de interpretar bien el análisis estadístico, de poderlo interpretar qué significa. Aquí está cómo se calcula, ¿no? Las 1008 muestras. Les voy a mostrar algunos tips con respecto al software que se llama el PQ1. El PQ1 tiene, digamos, una parte de que te hace el informe de cumple o no cumple. Y digamos que el informe o el software se puede ajustar de acuerdo a la normatividad. Se puede, digamos, cargar la N50160 o se puede crear su propia plantilla de acuerdo al código de red local y de que esa forma, digamos, el software automáticamente te dice si cumple o no cumple. Acá, ¿cuál fue el resultado? El software dijo, esto es para 60 Hz. El 1% de 60 es 0.6, o sea, yo no debería tener oscilaciones mayores a 60.6 hacia arriba y 59.4 Hz hacia abajo. ¿Qué indica
este estudio de calidad de energía que el 100% de las muestras, ninguna sobrepasó estos umbrales, ¿ok? Ni para el 100% de las muestras. Entonces, el software automáticamente me dice que cumple. Eh, bueno, acá les voy a ir dejando el tema de las precisiones y lo que, digamos, la norma establece con respecto a cómo se debe medir y cuáles son las precisiones que se deben de tener. ¿Qué dice la norma técnica? Estas son las normas, la norma técnica dice que los valores de frecuencia se deben promediar cada 15 minutos. Ya digamos que aquí hay una diferencia, no es cada 10 minutos, sino que inclusive cada 15 minutos. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Porque es muy habitual que uno tenga algunos parámetros que se promedian cada 15 minutos y otros cada 10. Yo lo que hago es que yo ajusto mi analizador de calidad de energía cada 5 minutos. Listo, y de esa forma, pues yo puedo promediarlos o cada 10 o cada 15 al ser un múltiplo de 5, entonces lo puedo promediar. Entonces, mi recomendación, ya cada quien lo puede hacer como quiera, lo puede hacer cada minuto, lo puede hacer cada menor tiempo, lo puede hacer cada 10 minutos, que es lo más habitual. Yo personalmente cuando hago un estudio de calidad de energía ajusto mi tiempo de adquisición de datos cada 5 minutos y de esa forma pues puedo sacar mis cálculos cada 10 o cada 15 minutos. Se debía hacer un estudio como mensual y se debe evaluar cuál es el porcentaje de tiempo en cada estado, teniendo en cuenta que tenemos uno, 2, 3, 4, 5 estados. Subfrecuencia extrema es cuando la frecuencia está por debajo de 47 Hz, subfrecuencia cuando está entre 47 y 49.5. La normal, si se dan cuenta, ¿cierto? El 1% que dice la N50-160, que era de 0.5, ¿cierto? Entonces 49.5, 50.5, sobre frecuencia por encima de esos valores, y sobre frecuencia extrema es cuando es de 52 Hz. Bueno, em, vamos ahora al tema de magnitud de la tensión. Las variaciones, cuando hablo de la magnitud, estoy hablando de valores RMS, ¿cierto? En este caso, lo que se mide son los valores RMS y cómo es su comportamiento a lo largo del tiempo. Digamos que los márgenes que son, eh, digamos, indicados como normales es entre el 90 y el 110% del voltaje nominal. Si yo tengo que mi voltaje de suministro es 380 o 400 o 220, recuerden que puede haber una oscilación, o sea, no siempre va a ser 220, puede ser 210 y eso indica que el sistema está bien, no es problema. Siempre y cuando no se superen estos umbrales del 90 hacia abajo y de 110 hacia arriba. O sea, como un 10% de oscilación que es permitible. ¿Ok? Es propio de la operación de distribución, ocasionadas por la impedancia de la línea, pérdidas del sistema de transmisión en sí. Eh, Esperemos ahorita el desarrollo de superconductores, a ver si en algún futuro ya no tenemos pérdidas por la parte de transmisión. Pero bueno, yo creo que para eso todavía falta mucho. Y digamos que los problemas están ocasionados por operación en cargas, daños de aislamiento, sobre todo los que son más perjudiciales son las sobretensiones, ¿no? Generan sobrecargas, dañan los aislamientos en los equipos y ya lo que son reseteos de equipos electrónicos más relacionados como con caídas de tensión. Pero siempre, y cada caso es particular, pero casi siempre digamos, los eventos más perjudiciales son las sobretensiones, porque generan un daño físico como tal en la carga. A no ser, por ejemplo, un motor que tenga que mover una potencia en particular y tener una baja potencia, digamos que hace que el motor se sobrecargue y genere un daño como tal en el motor, ¿no? Cuando están operando en corrientes o en potencias más bajas de lo que debería de ser. Em, la magnitud de tensión se expresa a través de una tendencia cuyos valores se miden o se miden, no, se grafican o se almacenan de acuerdo al periodo de muestreo que yo les establecí ahorita, ¿cierto? Cada 5 minutos o cada 10 o cada 15 minutos se va graficando eso y eso representa una gráfica en el tiempo, que es lo que tenemos acá. Em, 45. Magnitud de la tensión de alimentación, esto es lo que establece la norma, más o menos el 10% para el 95% de las muestras. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo tener oscilaciones, en 5% de las muestras pueden tener oscilaciones por encima de este valor y no va a haber problema.
Y para el 100% de las muestras no va a tener estas oscilaciones de 10% hacia arriba y de 15% hacia abajo. Eh, Esto es lo que establece la norma técnica, promedios cada 15 minutos, 7 días continuos durante el 95% del tiempo, ¿cierto? Es el 95% que también se menciona en la N50-160. Se dice que en baja tensión no va a tener oscilaciones más o menos del 7,5%, en alta y media, y en baja y muy baja 10%. Eh, bueno, la densidad de la red depende como del número de usuarios. Esto es como ya la densidad de la red, como que tiene que ver más con cuántos usuarios hay conectados a la red. Y en media tensión no tener 6% cuando hay mucha densidad o muy baja, baja y muy baja, mayores a más o menos 8%. Eh, pues yo me iría con este valor porque es el que se establece en la N50-160. Si yo tengo una instalación o alguna fábrica, pues guiarme como a partir de las oscilaciones del más o menos 10%. Em, bueno, los transitorios, un segundo, a ver. Los transitorios hay de varios tipos. Los transitorios es uno de los parámetros más difíciles de medir en calidad de energía porque son rápidos y hay de varios tipos. Hay transitorios impulsivos que son de este tipo, transitorios impulsivos, y están los transitorios oscilatorios. Bueno, que sería como de este tipo, ¿no? Que oscilan. Eh, Acá está como la naturaleza, ¿no? Los transitorios más rápidos siempre van a ser ocasionados por descargas eléctricas, ¿no? Del orden de microsegundos. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia que el analizador de redes tenga una buena velocidad de muestreo para medir transitorios, porque son los eventos más rápidos en calidad de energía. Tenemos transitorios ocasionados por cargas que switchean, que generan, digamos, transitorios del orden de unos cuantos milisegundos, y tenemos ya otro tipo de transitorios que son más lentos y que vamos a ver ahorita, que son del orden de segundos. ¿Ok? Estos son temporales, conmutados y ocasionados por descargas eléctricas. Eh, Recuerden que el problema o la solución a los transitorios son los Surge Protected Device, los ESPD, y dependiendo de la velocidad con que el dispositivo actúe, eh, porque entre mayor sea la velocidad, más costoso va a ser, pues va a quedar mejor protegido mi sistema, ¿no? Estos son para cargas grandes o cargas pesadas, y las famosas regletas que habría que ver que sí tengan verdaderamente su sistema de protección contra sobretensión, especialmente para equipos de cómputo y equipos como más livianos, ¿cierto? O sea, que consumen menos energía. El flicker o parpadeo es una medición subjetiva, digamos que es una oscilación en la tensión no tan grande como una subida o una caída de tensión, sino una oscilación más pequeña o una variación más pequeña en los valores RM de la tensión que ocasionan la problemática del parpadeo en las luminarias. ¿Ok? El flicker es un parámetro muy medido porque involucra que, que genera problemas en la salud. Si yo estoy digamos, en un lugar, en un recinto cerrado que tiene muchas luminarias, cuando hay problemas de flicker, esas oscilaciones en las luminarias generan problemas de salud como irritación en el ojo, dolor de cabeza, náuseas, vómito, etcétera. Por lo tanto, siempre que usted vea cualquier norma de calidad de energía, inclusive las normas locales, es uno de los parámetros que siempre la norma establece que se tiene que medir. ¿Ok? Yo recomiendo que se mida Flickr donde haya mucha luminaria, ¿cierto? Tipo centros comerciales, universidades, colegios. Si yo estoy dentro de una instalación con mucha luminaria, este es un parámetro que se debe medir con mucho cuidado. Aquí lo explico mejor, lo voy a explicar. El Flickr se mide de dos formas. El PST, que es el Per Section Short Time o Flickr de corta duración, que se mide cada 10 minutos. ¿Ok? Se mide y se grafica cada 10 minutos, y el Perfection Long Time, que es el flicker de larga duración, que se mide cada 2 horas. Como lo dije, es una oscilación pequeña en la tensión que ocasiona que las luminarias, las pantallas también, los televisores, los monitores, equipos de cómputo también sufran de esas oscilaciones, incluyendo las luminarias LED,
también pueden tener, digamos, o verse afectadas por el flicker. Em, Está en la IS, esta es pues como la norma que establece cómo se mide el flicker, y la N50-160 establece cuáles son los umbrales. El PLT o el PST es un número adimensional, o sea, no tiene unidades, y la N50-160 establece que el PLT, que es el que se mide cada 2 horas, sea menor o igual a 1 para el 95% de las muestras tomadas durante una semana. ¿Ok? Em, Este es el de la norma técnica. Acá están las ecuaciones de cómo se mide. No se preocupen que eso lo hace el analizador de redes. Y dice, dependiendo de la densidad de la red, el PST y el PLT no. 1% medido cada 15 minutos. Este lo mide cada 15 minutos. El PLT medido cada 2 horas debe ser menor o igual al 0,8. ¿Ok? Em, el tema de las anomalías transitorias, tenemos tres: la caída de tensión, que es básicamente que la tensión se cae por un periodo de tiempo, generalmente del orden de segundos, y se considera que hay una caída de tensión, en inglés se llama dip o sag, cuando el voltaje cae por debajo del 90%. Son ocasionadas por cortocircuitos monofásicos, conexiones de cargas de alta potencia y fallas cercanas y, digamos, generan problemas relacionados con accionamiento en motores, reseteo de equipos y errores en la sincronización de equipos de control. En- Acá está la norma técnica con respecto a la caída de tensión, mediciones continuas mínimo de 7 días o por 7 días. Y él te da esta tabla, que ahorita les muestro cómo el software de nosotros también la hace, muy relacionada con la curva ICD-MAC, y establece, digamos, el impacto de los dips, dependiendo de qué, de los niveles de tensión al que se cayó y cuánto tiempo duraron. Esto es en milisegundos. Obviamente, entre más tiempo haya durado y mayor haya sido la caída de tensión, digamos que mayor va a ser el impacto o la afectación del dip sobre el suministro de electricidad. Por tal motivo, si se ubica en este extremo, quiere decir que fue un dip que puede haber perjudicado o que va a generar o que generó alguna o que probablemente generó algún tipo de inconveniente en la instalación. ¿Ok? La subida de tensión, que también es como el fenómeno inverso, es una subida de tensión por encima del 110%, es más peligrosa porque es destructiva. Entonces, ponerle mucho cuidado a las subidas de tensión, en inglés se llaman swell o surge, y son ocasionadas por cortocircuitos, conexiones de cargas de alta potencia, fallas cercanas y en general cargas que demanden alta corriente. Y son destructivos, dañan el aislamiento, que el aislamiento también es uno de los parámetros más importantes. Fundamental estar midiendo el aislamiento continuamente para verificar que esté bien. Eh, y bueno, y genera problemas en circuitos electrónicos, ya que genera sobrecarga y los destruye. Eh, Acá está la tabla, ya pues en este caso es como muy parecida, solo que es para subidas de tensión por encima del 120% y entre 120 y 110%, y dependiendo del tiempo como tal y cuánto tiempo dure. Desde ese punto de vista, entonces, digamos que si el dato se ubica en este punto, va a ser más perjudicial que en cualquiera de los otros valores de la tabla. Las interrupciones ya hace referencia a una caída del 10% por debajo del voltaje nominal. Esto representa literalmente una parada de máquina. Ya saben el dolor de cabeza que es tener una parada de máquina en la industria, y puede ser peligrosa, ¿no? En la industria petrolera, una parada de máquina es sumamente peligrosa porque puede generar incendios, explosiones, entonces muy peligrosa también, pero la parada de máquina se considera por debajo del 10%. Son ocasionadas por fallas, cortes en líneas de transmisión y fallas en subestaciones. Y corte de equipos sensibles, reseteos de equipos electrónicos, como tal los problemas de las interrupciones. Acá está la norma técnica, no deberían de exceder los límites siguientes durante cualquier periodo de 12 meses consecutivos. O sea, no podría tener en baja tensión cuando hay una densidad alta más de 9 interrupciones o más de 5 para media tensión. Y en la medida que baje la densidad o sea, no es lo mismo el suministro eléctrico en lo rural, donde hay una muy baja
densidad, ahí hay, digamos que la norma chilena es más permisiva con respecto a cuántas interrupciones yo puedo tener en un año. Ahora, si usted tiene su analizador de calidad de energía y lo conecta en su casa y usted vive en el campo, usted podría medir cuántas veces se cae el suministro eléctrico y si sobrepasa estos umbrales, hacer un reclamo formal ante la empresa de distribución. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de realmente los dips y los swells se miden a través de la tendencia a los valores RMS, ¿cierto? ¿Cómo se ve la tendencia a los valores RMS? Esta es la curva ITIC. La curva ITIC es muy útil. Acá les muestro la tabla que tiene el código de red chileno que vimos ahorita, que está relacionada con la curva ITIC. La curva ITIC o CBMAC establece unos umbrales, que es esta línea, ¿cierto? Como más grisácea. Lo que está dentro de la zona blanca, o sea, si ocurren dips o swell dentro de la zona blanca, quiere decir que no generan un impacto significativo, ¿ok? Porque se pueden dar cuenta, esto es tiempo, mientras que más dura el evento, se dan cuenta que la gráfica se va cortando, y esto es la magnitud. Entre, miren que aquí la magnitud va disminuyendo y acá también, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que si yo mido eventos como deep swell interrupciones, que los eventos estén localizados dentro del área blanca. Aquí se pueden dar cuenta que muchos de los eventos están en el área gris y por lo tanto son eventos que van a generar alguna o generar algún problema. Esta tabla igualita a la que tiene código de red Chile, la hace el software de análisis de Hioki que se llama PQ1 y él automáticamente completa esa tablita que es la que vimos previamente. Así que de una vez el software te da la tabla para poder hacer el análisis de acuerdo al código, a la norma técnica. ¿Sí? Los desbalances de tensión. eh, Recuerden que en tensión siempre buscamos uniformidad en las señales, es decir, que tengan igual magnitud y que tengan un desfase entre cada una de ellas 120 grados, una frecuencia de 50 Hz y que haya una simetría en las ondas, o sea, que sean sinusoidales. Em, la forma de medir el desbalance en los medidores de calidad de energía se hace a través de estos tres vectores. em, y básicamente lo que se evalúa es, este vector que es el que yo estoy midiendo, se puede descomponer en tres, en un vector con secuencia positiva, ideal, un vector, que este es el ideal, ¿cierto? Este es el que yo busco. Un vector con secuencia negativa, este es malo, y un vector con secuencia cero, que también es malo. Los medidores de calidad de energía miden estos dos con respecto a este, y lo dan como un porcentaje, ¿ok? El desbalance afecta sobre todo máquinas rotativas y es ocasionado principalmente por cargas monofásicas o por una mala distribución del sistema trifásico con respecto a las cargas monofásicas. ¿Cuáles son los problemas? Que pueden generar corrientes por el neutro, eh, pueden generar calentamiento en los transformadores y generar pues, ruido como tal. Entonces, importante siempre buscar el balance, particularmente de la tensión, que es lo que dice la norma, medir el desbalance de tensión. La N50-160 recomienda que el desbalance con respecto a la secuencia negativa no sea mayor o igual al 2% para el 95% de las muestras. Y muy parecido, digamos, la norma técnica para el 90, aquí no se habla de 95% de las muestras, sino de tiempo, pero al final es lo mismo, ¿cierto? Es cuántas muestras yo tomo en un determinado tiempo. Y dice que el límite de desequilibrio de tensión no debe ser del 2% para alta densidad y del 3% para alta densidad. Eh, bueno, los armónicos, lo voy a mencionar rápidamente, lo podemos tratar, y bueno, ya se está acabando el tiempo pasa muy rápido, pero lo podemos tratar en el webinar de armónicos y básicamente, digamos que los armónicos, uno de los principales problemas de los armónicos es el calentamiento. El calentamiento en los conductores, en los motores, el quinto y el sexto armónico afectan notablemente a los motores. Los múltiplos de tres, particularmente los que son impares, generan problemas por el neutro, se llaman triplets, y daños en banco de condensadores. Muy importante, si tengo un banco de condensadores, hacer un estudio armónico de tal forma que
que los condensadores no se vean afectados por los armónicos. De hecho, tiene un efecto contrario y es que tienden a amplificar por un efecto de resonancia los armónicos. Em, bueno, mm, y otros parámetros importantes pues, que aparte de lo habitual en calidad de energía que se recomienda medir son las corrientes de arranque, los SINRUS, las corrientes de fuga. Las corrientes de fuga son un muy buen indicador de fallas en los sistemas aislantes. O sea, yo midiendo fugas en los cables puedo determinar si hay alguna falla en los aislamientos, en los aislantes. Entonces, tener un analizador de redes que también permita medir corrientes de fuga es muy importante, ¿no? Eh, Nosotros en Gioki eh, tenemos sensores con sondas flexibles, tenemos rígidas, tenemos sensores para medir corrientes de fuga del orden de miliamperios hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las diferentes alternativas como tal. Em, Ahondar un poquito con el tema del factor de potencia. Recuerden que la potencia, el factor de potencia es la relación entre la potencia que se consume y la que se genera. Lo ideal es que la potencia que se consume sea igual a lo que se genera, por lo tanto el factor de potencia ideal es 1. Igual el factor de potencia, digamos que está regido o se ve afectado por el tipo de cargas, ¿no? Em, Acá es importante, digamos, mencionar que hay dos tipos de factores de potencia. El factor de potencia real que se llama PF, que es la relación entre P y la potencia eh, aparente, donde la potencia aparente es la suma de P, la suma vectorial, ¿ok? De P más Q más un componente armónico, ¿ok? Y hay un factor de potencia que se significa PDF y se llama factor de potencia de desplazamiento, que también se conoce como el coseno de phi, y es el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente de la fundamental. ¿Eso por qué es importante? Porque yo puedo establecer a partir de estos dos parámetros, si yo tengo que mejorar mi factor de potencia, comparando estos dos parámetros, yo puedo establecer si filtrando, o sea, instalando filtros, yo puedo mejorar mi factor de potencia, ¿cierto? O sea, o si los armónicos están afectando mi factor de potencia con esta componente D. ¿Qué puedo decir yo? Que si hay armónicos que estén bajando el factor de potencia, el PF debería ser diferente al PDF. Si los armónicos no están afectando el factor de potencia, el PF y el PDF deberían de ser muy similares, ¿sí? Eso es como un poco ahí el análisis que se puede sacar de eso. Y finalmente, porque el tiempo ya se nos está agotando, para que pasemos un momento, si hay algunas preguntas, observemos un poco los instrumentos Yoki. Tenemos clase A, ¿cierto? El PQ3198 cumple con la edición 3 del 2015. Eh, Características pues, importantes es que mide con una frecuencia de 2 MHz para medir transientes. Yo puedo medir armónicos de alto orden hasta 80 kHz. Tiene un cuarto canal aislado, lo que me permite hacer, digamos, un evalúo de un sistema, de evaluar la eficiencia de un sistema como un inversor que opere a estas frecuencias. Por ejemplo, un inversor solar siempre va a operar a 50 o a 60 Hz, así que perfectamente podría hacer un estudio de eficiencia con este equipo en un variador de velocidad cuya frecuencia esté ajustada para funcionar a 40 o a 70 Hz. Ese como con respecto al clase A, sensores, tenemos sensores ACDC hasta 2000 amperios para el tema de energías renovables. Tenemos el software muy completo, lo pueden customizar para que le haga un informe de pasa no pasa de acuerdo a la norma técnica chilena o a la N50160 o a cualquier otra que ustedes quieran agregar. Se puede monitorear a través de un puerto LAN de forma remota y bueno, y tenemos también el PQ3100, que es un equipo clase S. También tiene, el clase S tiene 200 kHz de muestreo, da igual que el clase A. Solo que el clase A sí permite medir armónicos con mayor velocidad. Y si no tiene el cuarto canal, este sí tiene los cuatro canales y un neutro compartido.
Entonces no tiene como el cuarto canal aislado como si lo tiene el PQ3198. Bueno, Santiago, no sé si hay alguna pregunta y pasamos Juan, a eso. no tengo preguntas por mi lado, no, no hay nada en el sistema. Ok, no, listo. Entonces los invitamos a que nos sigan activamente en redes sociales y los vemos en el próximo webinar. Que cuando tienen la fecha de Santiago de cuándo es el próximo webinar y de qué temática es. Sí, dame un segundo. Ujú. Mm, Dame un segundo, por favor. La presentación se la hacemos llegar, ¿verdad, Santiago? Tú se las compartes y les anexamos también Sí, la... tenemos dos próximos webinars. Tenemos uno el 7 de septiembre, que es de baterías de ácido plomo, Ah, ok. introducción a la batería de ácido plomo. Y tenemos uno el 5 de octubre, en el mismo horario que este, de sistemas de adquisición de datos. Ah, perfecto. Ok, no, pues, muchas gracias. Esperamos que haya sido de utilidad. Disculpen, el tiempo realmente es muy corto. Pero bueno, ahí podemos ir luego en los otros webinars, pues, como hablando de conceptos técnicos y esperamos que haya sido como productivo, ¿verdad? Y muchas gracias por asistir y nos estamos viendo en el próximo webinar. Hasta luego, chao.